Mi hija miente sobre empujarla por la escalera, involucrando a los servicios de protección infantil, pero me estaban ocultando muchas verdades. Ayer empezó como un martes normal. Yo, de 26 años, dejé a mi hija Lily, de 5 años, en su guardería como siempre. La maestra nos saludó en la puerta y Lily me dio un abrazo antes de correr a jugar con sus amigos. Tenía el día libre en el trabajo y planeaba limpiar el departamento y quizás ver algunos programas que quería poner al día. Llegué a casa, me hice un café y comencé a limpiar. Nuestro departamento no es grande, solo un pequeño lugar de 2 habitaciones que ha sido suficiente para mí y Lily durante los últimos 3 años. Pasé la aspiradora, lavé los platos y guardé un poco de ropa. Alrededor del mediodía comí un sándwich y me senté a ver un poco de televisión antes de terminar de limpiar el baño. A las 2 de la tarde llamaron a la puerta. No esperaba a nadie y, generalmente, no abro la puerta a extraños, así que lo ignoré. Unos minutos después, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Dejé que fuera al buzón de voz, pensando que probablemente era un vendedor telefónico. Estaba a punto de ir al baño para empezar a limpiar, cuando decidí revisar el buzón de voz primero. El mensaje decía: Hola, soy Karen de los Servicios de Protección Infantil. Estoy afuera de tu departamento y necesito hablar contigo sobre tu hija Lily. Por favor, devuélveme la llamada lo antes posible. Pensaba, ¿servicios de protección infantil? ¿Qué podrían querer? Mantengo un hogar limpio, Lily está bien alimentada, bien vestida y nunca le he levantado la mano. Mi mente recorría todos los posibles escenarios mientras el teléfono sonaba. Cuando Karen respondió, inmediatamente pregunté si todo estaba bien. Ella dijo que sí, pero que necesitaba hablar conmigo en persona. Le dije que viniera de inmediato y, en minutos, hubo otro golpe en la puerta. Karen era una mujer de mediana edad, con una cara amable pero ojos serios. Se presentó, me mostró sus credenciales y la invité a entrar. Nos sentamos en la mesa de la cocina y ella fue directo al grano. Al parecer, Lily le había dicho a la enfermera de la escuela que yo la había empujado por las escaleras. Ni siquiera tenemos un sótano, porque es un apartamento de una sola planta. Se lo dije y la invité a recorrerlo para que lo viera. Ella asintió y continuó con el resto de la historia de Lily. Según Karen, Lily había ido a la enfermera quejándose de un dolor en la pierna. Cuando la enfermera le preguntó qué había pasado, Lily empezó a contar una historia inventada. Habíamos ido de campamento con papá el fin de semana. El padre de Lily, Bruno, y yo estamos separados desde hace 2 años y él vive a 3 horas de distancia. Mientras estábamos de campamento, vimos conejitos en el bosque. A la mañana siguiente, Lily estaba tan emocionada de ver nuevamente los conejitos que empezó a saltar alrededor de la cabaña. Fue entonces cuando, según su historia, yo me enojé y la empujé por 20 escalones hacia un sótano. Lily también mencionó tener 2 hermanos que vivían con nosotros y que papá vivía en el departamento de al lado. Le dijo a la enfermera que me quería mucho y que yo era la mejor mamá del mundo, justo después de decir que la empujé por las escaleras. Nada de esta historia era cierta. Ni una sola palabra. Le expliqué a Karen. No fuimos de campamento el fin de semana pasado, ni en ningún fin de semana reciente. Bruno vive a 3 horas de distancia y casi nunca lo vemos. Lily es hija única. Nuestro departamento no tiene sótano y mucho menos escaleras que lleven a uno. Nunca he empujado, golpeado ni causado daño alguno a Lily. Luego, pidió ver nuestro departamento. Le mostré la pequeña sala de estar, la cocina, mi habitación y la habitación de Lily, con sus paredes rosas y peluches por todas partes. Obviamente, no había sótano ni ningún lugar que pudiera confundirse con uno. Me hizo varias preguntas sobre nuestra rutina diaria, quién cuida de Lily cuando estoy trabajando, mi mamá, y si Lily había estado actuando de manera diferente últimamente. Luego explicó que necesitaría hablar con testigos de carácter, personas que pudieran dar fe de mí como madre. Le di el número de mi mamá y el de mi amiga, que a menudo ayuda con Lily. Antes de irse, Karen dijo que me llamaría después de hablar con mi mamá y con mi amiga. No dijo si el caso se cerraría o qué podría pasar después. Pasé el resto de la tarde en un estado de pánico. Cuando llegó la hora de recoger a Lily de la escuela, manejé más rápido de lo que admitiría. Cuando subió al auto, lo primero que dijo fue lo divertido que fue visitar a la enfermera ese día. Fue entonces cuando me di cuenta, a Lily le encanta visitar a la enfermera. El mes pasado se cayó de verdad en el patio de recreo y la enfermera le puso una venda especial y una calcomanía. Habló de la enfermera durante días después de eso. En el camino a casa, le pregunté cuidadosamente qué le había contado a la enfermera ese día. Ella se rió y dijo: y le dije que me empujaste por las escaleras. Detuve el auto y me giré hacia ella. Le expliqué, lo más calmada que pude, que lo que había dicho no era cierto, y que inventar historias como esa era muy serio. Las mentiras sobre padres que lastiman a sus hijos pueden meter a los padres en problemas graves. Ella no parecía entender la gravedad de la situación en absoluto. Cuando regresamos a la escuela, hice que le dijera a la maestra que había inventado la historia. La maestra la escuchó, pero pude notar que no estaba completamente convencida. Me disculpé profundamente, explicando que Lily tiene una imaginación muy activa. El camino a casa fue silencioso. No podía dejar de pensar en lo que podría pasar.
¿Me quitarían a Lily? ¿Me arrestarían? ¿Cómo podría probar que no había hecho algo que nunca ocurrió? Esa noche, después de que Lily se fue a dormir, me senté en el sofá y lloré. Lily no tenía idea de cuánto problema podía causar su pequeña historia. Tiene solo 5 años. No entiende que algunas mentiras pueden tener consecuencias terribles. Pero ¿y si lo hace de nuevo? ¿Y si la próxima vez no me creen? He estado pensando en por qué Lily inventaría una historia así. Parte de ello, definitivamente, es su amor por la atención de la enfermera. Pero me pregunto si hay algo más. Su vida no ha sido fácil. Bruno se fue cuando tenía 3 años y, aunque prometió seguir involucrado, sus visitas son esporádicas cuando mucho. A veces no aparece cuando dice que lo hará, y esto es una gran decepción para Lily. He estado trabajando duro para proveerle, trabajando a tiempo completo en un banco local, mientras mi mamá me ayuda con el cuidado de Lily. El divorcio fue complicado y Bruno tiene mal genio. Nunca me golpeó, pero hubo muchas peleas. No creo que Lily recuerde lo peor de eso, pero ¿quién sabe qué impacto tuvo en ella? Últimamente, he notado algunos comportamientos preocupantes en Lily. La semana pasada, mientras la ayudaba a vestirse, se miró al espejo y dijo que era fea. ¿Qué niña de 5 años dice eso? Cuando le dije que era hermosa, sacudió la cabeza y dijo: No, no soy bonita como las otras niñas. Me rompió el corazón. He intentado ser cuidadosa con mis propios comentarios sobre la apariencia. Después del divorcio, mi autoestima se desplomó y sé que he hecho comentarios negativos sobre mí misma frente a Lily. Lo aprendió de mí. El solo pensamiento me enferma. Ahora estoy aterrada de que el Servicio de Protección Infantil no me crea. O, peor aún, que Lily invente otra historia. ¿Qué pasa si la próxima vez solo me la quitan sin hacer preguntas? No puedo perderla. Ella es todo para mí. También me preocupa la reunión de padres y maestros la próxima semana. ¿Me mirará la maestra con sospecha? ¿Estará observando señales de abuso? Esta mañana, Karen llamó y me dijo que había hablado con mi mamá, quien confirmó que Lily tiene una imaginación activa y suele inventar historias. Dijo que se pondría en contacto conmigo después de completar la investigación. Así que ahora solo estoy esperando, aterrada de lo que pueda pasar a continuación. Actualización 1. Karen me llamó para informarme que estaban cerrando el caso. Me explicó que, después de hablar con mi mamá y mi amiga, y considerar la imposibilidad física de la historia, no tenemos sótano en nuestro apartamento ni hay evidencia de que hiciéramos un viaje. Determinaron que Lily efectivamente había inventado el relato. Karen me aconsejó tener conversaciones con Lily sobre la diferencia entre lo que es fantasía y lo que es realidad, y considerar consultar con un psicólogo infantil si el comportamiento continuaba. Esa noche me senté con Lily e intenté explicarle, en términos que una niña de 5 años pudiera entender, por qué inventar historias sobre lastimarse podría ser muy peligroso. Usé un enfoque basado en un cuento, hablándole del niño que gritó de lobo, y cómo eventualmente la gente deja de creerte, incluso si dices la verdad. Lily pareció entender, asintiendo solemnemente y prometiendo no inventar más historias sobre lastimarse. La conferencia de padres y maestros fue incómoda, pero no tan mala como temía. La maestra fue profesional y se centró principalmente en el progreso académico de Lily, que es excelente. Al final mencionó el incidente, señalando que toman todos esos informes muy en serio, pero entienden que los niños a veces confunden la realidad con la fantasía. Me preguntó si todo estaba bien en casa y le aseguré que sí, explicando que Lily y yo estábamos trabajando en entender la diferencia entre historias reales e imaginadas. Ahora quiero aclarar algo sobre Bruno. En mi publicación original mencioné que vive a 3 horas de distancia, pero la verdad es un poco más complicada. Se mudó a una ciudad a unas 3 horas de nosotras después de nuestra separación, pero en el último año ha estado acercándose más. Hace 6 meses aceptó un trabajo a solo 1 hora de distancia y, hace unas pocas semanas, se mudó a un departamento a solo 20 minutos de nosotras. Al principio tenía la esperanza de que esto significara que quería estar más involucrado en la vida de Lily. Comenzó a pedir más visitas, y yo estuve de acuerdo, pensando que sería bueno para Lily tener a su padre cerca. Pero su patrón de falta de fiabilidad continuó. Prometía recogerla el sábado por la mañana, luego me enviaba un mensaje el viernes por la noche diciendo que algo había surgido. O la traía de vuelta horas antes de lo acordado con excusas sobre no sentirse bien o tener trabajo pendiente. Lo que más me preocupa es cómo Lily se comporta antes y después de estas visitas. Cuando le pregunto si está emocionada de verlo, usualmente se encoge de hombros o cambia de tema. Después de las visitas, a menudo está gruñona y tiene problemas para dormir. El mes pasado comenzó a llorar cuando le dije que su papá venía a recogerla. Cuando le pregunté por qué, simplemente dijo, no quiero ir. Cuando me dijo eso, cancelé la visita con su padre. De todas formas, era posible que él no viniera a recogerla. Me he preguntado si Bruno está siendo duro con ella o si está percibiendo tensión entre él y su madre. A menudo se queda con ellos en casa de su mamá durante las visitas. La relación de Bruno con su madre siempre ha sido tensa y ella tiene la costumbre de criticar sus habilidades como padre, a pesar de que él sigue dependiendo de ella para que lo ayude. Esto me lleva a una revelación sobre la historia del sótano de Lily.
La semana pasada, Bruno canceló otra visita, la tercera en 2 meses, enviándome un mensaje en el que decía que se había caído por las escaleras del sótano de su madre y se había lastimado la espalda. Cuando mencioné esto a Lily, tratando de explicarle por qué no vería a su papá ese fin de semana, me di cuenta de que la historia de Lily sobre ser empujada por las escaleras del sótano no era completamente fantasía. Salvo que no era ella la víctima. Estaba incorporando elementos de la realidad en su fantasía. Probablemente Bruno le había contado acerca de la caída durante una visita anterior, y ella recicló ese detalle en su historia inventada. Esto me hizo pensar más sobre las partes de su historia relacionadas con el campamento y los conejos. Aunque nunca hemos ido de campamento con Bruno, él mencionó una vez que quería llevarla cuando fuera más grande. En cuanto a los conejos, la madre de Bruno tiene algunos en su patio trasero. Nuevamente, Lily estaba tomando partes de su vida real y reorganizándolas en una ficción. La parte sobre Bruno viviendo al lado es un deseo. Creo que varios de los amigos de Lily en la escuela viven en hogares con 2 padres, y ella está comenzando a notar la diferencia. El mes pasado me preguntó por qué el papá de su amiga vive con ella, pero su papá no vive con nosotras. Le expliqué que a veces las mamás y los papás no se llevan bien y viven en casas diferentes, pero que ambos siguen amando a sus hijos. Ella pareció aceptar esto, pero me pregunto si, en su mente, tener a Bruno al lado sería lo más cercano a tenerlo viviendo con nosotras. También he estado reflexionando sobre mi propio comportamiento y cómo podría estar influyendo en Lily. Después de que Bruno se fue, pasé por un periodo de depresión. Empecé a ver a una terapeuta y ahora estoy mucho mejor, pero sé que hubo momentos en los que no estaba completamente presente para Lily. Hubo días en los que levantarme de la cama era casi imposible, y mi mamá tuvo que ayudarme a cuidarla. También sé que he hecho comentarios negativos sobre mi apariencia, mi trabajo y mi vida en general con Lily cerca. Los niños son como esponjas, absorben todo lo que pasa a su alrededor. Su elaborada mentira a la enfermera de la escuela fue un síntoma de algo más profundo, una necesidad de atención. Una forma de procesar sentimientos complicados o quizás un intento de dar sentido a la disfuncional situación de su familia. He decidido buscar un psicólogo infantil para Lily, no porque crea que haya algo malo con ella, sino porque quiero darle herramientas para procesar sus sentimientos de manera saludable. Quiero que entienda que puede hablar conmigo sobre cualquier cosa, incluidas sus decepciones y frustraciones con su papá, sin recurrir a fantasías dañinas. La inconsistencia de Bruno se está convirtiendo en un problema cada vez mayor. El fin de semana pasado se suponía que iba a llevar a Lily a un parque de diversiones cercano, algo que ella había estado esperando durante semanas. 20 minutos antes de que debía recogerla, me envió un mensaje diciendo que no podía ir porque su coche tenía problemas. Cuando le pregunté si podríamos recogerlo en su lugar, dijo que en realidad estaba demasiado cansado por haber trabajado hasta tarde. Más tarde, su hermana me contó que había estado con amigos la noche anterior. Empiezo a preguntarme si estas visitas están haciendo más daño que bien. La constante decepción no puede ser saludable para Lily. Pero temo que si limito el acceso de Bruno, él luche contra mí o le diga a Lily que es culpa mía que no lo vea. Ya lo ha hecho antes, pintándome como la villana cuando le conviene. Por ahora, me estoy enfocando en lo que puedo controlar. El caso de servicios de protección puede haberse cerrado, pero nuestro viaje recién comienza. Actualización 2. Primero, algo de buenas noticias. Lily ha tenido 3 sesiones con una psicóloga infantil que se especializa en niños de familias divorciadas. La doctora utiliza la terapia de juego para ayudar a Lily a expresar sus sentimientos, y hasta ahora parece que a Lily le gustan las sesiones. Después de cada una, me reúno con la doctora para discutir estrategias que pueda aplicar en casa y apoyar mejor a Lily. Una de las cosas que destacó es la importancia de la consistencia. Los niños necesitan rutinas y adultos confiables en quienes puedan apoyarse. Esto me lleva a la situación con Bruno. Hace 3 semanas, Lily tenía una visita programada con él para el fin de semana. Bruno la recogió el sábado por la mañana, como estaba previsto, y se suponía que pasarían el día en casa de su madre. Sin embargo, a las 8 de la noche, 4 horas antes de que debiera devolverla, la madre de Bruno me llamó para pedirme que fuera a recoger a Lily. Cuando llegué, Lily estaba acurrucada en el sofá. Bruno no estaba por ningún lado. Su madre me explicó que Bruno había tenido una discusión con ella por el dinero que aún le debe por cubrir su alquiler del mes pasado y se había ido enojado, derribando una lámpara en el proceso. Lily presenció toda la escena. La llevé a casa y estuvo inusualmente callada durante el trayecto. Cuando le pregunté si estaba bien, solo asintió. Más tarde, esa noche, mientras la metía en la cama, me preguntó si su papá era un hombre malo. Le dije que su papá no era una mala persona, pero que a veces los adultos cometemos errores y no manejamos bien nuestros sentimientos. No voy a decirle que es un hombre malo cuando yo también he dicho cosas inapropiadas frente a ella. Al día siguiente, Bruno me llamó como si nada hubiera pasado, pidiendo hablar con Lily. Los dejé hablar brevemente, pero Lily estaba reservada. Después de la llamada, le envié un mensaje a Bruno preguntándole qué había sucedido la noche anterior. Él lo negó y se enfureció, diciendo que su madre estaba exagerando y que solo se había ido para calmarse. No insistí, pero más tarde llamé a su hermana, quien confirmó la versión de la madre. El siguiente fin de semana, Bruno debía llevar a Lily al zoológico. El viernes por la noche me envió un mensaje diciendo que no podía ir porque su coche necesitaba reparaciones nuevamente.
Le ofrecí llevar a Lily a su casa, pero me dijo que estaba exhausto y que reprogramaríamos. Ya son demasiadas cancelaciones en pocos meses. Consulté con la doctora de Lily sobre esta situación. Me pidió que considerara seriamente si estas visitas estaban siendo realmente beneficiosas para Lily. Mientras procesaba esto, el patrón de Bruno continuó. El fin de semana pasado se suponía que iba a llevar a Lily al cine. Una hora antes de la recogida, me envió un mensaje diciendo que no podía ir porque tenía que trabajar. Más tarde supe, por su hermana, que no lo habían llamado al trabajo, sino que había salido a pescar con amigos. Mi pareja, Tom, con quien he estado saliendo durante los últimos 6 meses, me ha estado diciendo que el comportamiento de Bruno es perjudicial para Lily. Yo temía que cortar la relación entre ellos la lastimara aún más a largo plazo. También temía ser vista como la exesposa amargada que le impide a su hija ver a su padre. Pero después de esta última cancelación, me di cuenta de que Tom tenía razón. Cada promesa rota iba desgastando su autoestima. Le envié un mensaje a Bruno diciéndole que, hasta que pudiera demostrar un compromiso consistente con Lily, no habría más visitas. Le dije que, si realmente quería tener una relación con su hija, debía demostrarlo con acciones, no con palabras. Su respuesta fue tibia. Culpo a su trabajo, a su coche, a su madre, a todos menos a él mismo. Prometió mejorar, pero no ofreció ningún plan concreto sobre cómo lo haría. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y que lo contactaría cuando estuviera lista para discutir nuevamente el tema de las visitas. Eso fue hace una semana y no ha vuelto a comunicarse desde entonces, ni siquiera para preguntar cómo está Lily. Mientras tanto, Lily parece más relajada, sabiendo que sus fines de semana son predecibles. Ha estado pasando más tiempo con Tom. El sábado pasado, Tom nos llevó a las 2 al acuario local, y Lily sonrió más de lo que la he visto en meses. El incidente con servicios de protección, por aterrador que fue, resultó ser una llamada de atención. Me obligó a examinar nuestra dinámica familiar y hacer cambios que ya eran necesarios desde hace tiempo. Por eso, en realidad estoy agradecida. Actualización 3. Estoy agradecida. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Después de decirle a Bruno que debía demostrar compromiso antes de reanudar las visitas con Lily, desapareció por casi 2 semanas, ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera una pregunta sobre cómo estaba Lily. De repente, un jueves por la mañana, me envió un mensaje preguntando si podía recoger a Lily ese fin de semana. Evidentemente, no había entendido nada de lo que le había pedido. No respondí de inmediato. En su lugar, llevé a Lily al parque, la observé jugar y reflexioné sobre lo que realmente era mejor para ella. Esa noche, después de acostarla, redacté una respuesta para Bruno. Le dije que ya habíamos hablado del tema y que no retomaríamos las visitas hasta que él mostrara fiabilidad. Solo respondió con un escueto, entiendo. La brevedad de su mensaje me dejó inquieta. En los 6 años que he conocido a Bruno, nunca había retrocedido en una discusión sin pelear. Por instinto, al día siguiente instalé una cámara de seguridad en la puerta de entrada y hablé con el administrador del edificio para asegurarme de que Bruno no estuviera en la lista de visitantes autorizados. Estas precauciones podían parecer extremas, pero su respuesta tan atípica encendió todas mis alarmas. También consulté a un abogado para confirmar mis derechos como madre con custodia primaria. Según nuestro acuerdo, Bruno tiene derecho a visitas, pero debe dar un aviso de 48 horas y mantener contacto regular con Lily. Su comunicación esporádica y las cancelaciones de último minuto violaban repetidamente esos términos. El abogado me aconsejó documentar cada incumplimiento y su efecto en Lily, y además avisar a la escuela. Al día siguiente entregué una copia de la orden de custodia junto con instrucciones por escrito de que Bruno no estaba autorizado a recoger a Lily. Si lo intentaba, debían contactarme de inmediato. Mientras tomaba estas medidas, descubrí también que Bruno estaba atrasado con los pagos de manutención infantil. El tribunal ordenó 350 pesos mensuales desde nuestra separación. Desde el inicio fue inconsistente, pero siempre acababa pagando, así que no insistí para evitar más conflictos. Sin embargo, al revisar los registros, vi que ya debía más de 600 pesos. Consideré informar a la agencia de cumplimiento, pero decidí esperar. Saberlo me dio algo de seguridad, un recurso si lo necesitaba, aunque no era un paso urgente. En cuanto a Lily, sigue asistiendo a sus sesiones con la doctora, y parecen estar ayudándola. Ha empezado a expresar más sus sentimientos sobre su padre. En una sesión dibujó a nuestra familia, solo ella, yo y nuestro gato Félix. Cuando la doctora le preguntó por su papá, Lily respondió, él no está en nuestra familia. Al preguntarle suavemente por qué, dijo, él no quiere estar aquí. La sabiduría de los niños puede ser asombrosa. También ha dejado de preguntar cuándo verá a su padre. Al principio lo hacía de vez en cuando y yo le explicaba con delicadeza que no sabíamos cuándo sería. Ahora apenas lo menciona, salvo en referencia a recuerdos pasados. Nuestra vida ha encontrado un nuevo ritmo. Lily va a la escuela, y yo trabajo. Mi mamá la recoge la mayoría de los días y se queda con ella hasta que llego. Los martes tiene su sesión con la doctora, y luego salimos a tomar helado y hablamos del día. Los fines de semana son para actividades divertidas, el parque, la biblioteca, juegos con amigos. Tom se une a nosotras a veces, y su presencia constante ha sido muy positiva.
Hace 2 semanas, Bruno me escribió preguntando cómo estaba Lily. Le respondí brevemente, mencionando sus actividades escolares y que estaba yendo a terapia. Me preguntó si estaba bien, y le expliqué que estaba trabajando en sentimientos de abandono e inestabilidad. No volvió a contestar. He pensado mucho en qué haría si Bruno decidiera de repente querer ser una presencia constante en la vida de Lily. ¿Le daría otra oportunidad? No lo sé. Tendría que demostrar un cambio real. No sé qué depara el futuro, pero estoy comprometida a darle a Lily la estabilidad, el amor y el apoyo que necesita para convertirse en una persona segura y feliz. Ese es mi trabajo como madre, y lo tomo con total seriedad. Actualización 4. Parece que mi publicación anterior generó una buena discusión sobre si Bruno cambiaría y sería un buen padre. Bueno, se hicieron apuestas, y ganaron quienes dijeron que no lo sería. Ahora tengo la custodia completa de Lily y una orden de restricción contra Bruno. No estoy segura de en qué lado estaba yo, pero al menos me aseguré de tomar precauciones, como mencioné antes. En estos meses han pasado tantas cosas que siento que solo he estado cuidando a Lily, trabajando y hablando con abogados. Tanto, que no había escrito aquí ni hecho nada para mí. Pero quería dejar esto asentado, asegurarme de que Lily esté a salvo de su padre, y yo también. Comencemos donde lo dejamos, con Bruno ausente, a la espera de que mostrara fiabilidad. Durante un tiempo, no supe nada de él. Ni llamadas, ni mensajes. Hasta que un día intentó recoger a Lily de su guardería. Por suerte, gracias a las medidas que tomé, no pudo hacerlo. Me llamaron, pero él se fue antes de que pudiera salir del trabajo. Ese incidente fue suficiente para comenzar los trámites de custodia completa. Él sabía que no podía recoger a Lily sin mi aprobación, y aún así lo intentó. Además, se comportó de manera errática y agresiva con el personal de la guardería. Incluso Lily lo vio desde su salón. Fue doloroso, pero también decisivo. Y eso ni siquiera fue el comienzo de todo. Después de eso, comenzaron a salir verdades. Más caos. Más motivos para la orden de restricción. Todo se intensificó. Mi suegra me llamó y me contó más sobre el incidente en el sótano que había mencionado antes. Resulta que Bruno no se cayó solo, ella lo empujó, pero solo después de que él se volvió agresivo con ella. Estaban discutiendo, él le sujetó el brazo cuando ella bajaba del sótano, la empujó, y luego intentó ponerle una mano encima. Ella lo pateó para defenderse, y él perdió el equilibrio. Nadie denunció el hecho, pero ella ha estado intentando convencerlo de que no vea a Lily porque no confía en él. Bruno aceptó porque le convenía, no porque lo entendiera. Aprecio que me haya contado esto, aunque hubiese sido mejor que lo hiciera antes, o incluso que denunciara. La hermana de Bruno también tenía cosas que decir, aunque no al nivel de violencia física. Después de iniciar el proceso legal por custodia completa, Bruno también se presentó en mi apartamento. Como ya no tenía acceso, no pudo entrar, pero se volvió violento con una persona que se encontraba allí. No lo golpeó, pero hubo empujones, gritos e insultos. Lo suficiente para confirmar que no estaba en sus cabales. Y hablando de su estado mental, resulta que Bruno manipuló a Lily. Sabía que a ella le gustaba ir a la enfermería en la escuela, así que le dijo que si decía que se había caído por la escalera, como él, podría ir más seguido. Peor aún, le dijo que si decía que yo la había empujado, pasaría más tiempo allí. Esto lo supe porque un amigo de Bruno, que ahora sale con su hermana, se lo contó a ella, y ella me lo contó a mí. Lo hizo solo para lastimarme. Porque así es él. No he hablado mucho del divorcio, pero diré esto, Bruno fue una persona infiel, mentirosa, y por eso tenía yo la custodia primaria. Antes del divorcio no era un mal padre, pero tras separarnos comenzaron las excusas, las mentiras, y ahora esto. Todo esto me llevó a estar constantemente con mi abogado, reuniendo pruebas, contactando a servicios de protección infantil, y lidiando con el trabajo y la crianza de Lily. Por suerte, tengo una red de apoyo sólida. Y a pesar de todo, esta es una actualización feliz, en cierto modo. Hace unos 3 meses, Bruno se mudó, bastante lejos. Se fue por trabajo, sí, pero también porque tenía problemas aquí. Por ejemplo, con su grupo de amigos, tras enterarse de lo que le dijo a Lily, uno de ellos lo confrontó y terminaron a los golpes. El grupo se puso del lado del amigo, porque muchos de ellos también son padres y no aprobaron sus acciones. Su madre también hizo una denuncia policial, a mi pedido, para ayudar en mi caso. Incluso su hermana se alejó de él. Así que se fue, y honestamente, fue un alivio. Todavía tenemos vigente una orden de restricción. No hemos relajado ninguna medida de seguridad. Lily solo puede ser recogida por mí, mi madre o una amiga autorizada. Bruno no puede contactarnos por ningún medio, ni entrar en nuestro edificio. Espero que no lleguemos a necesitar hacer cumplir estas medidas, pero están allí si hace falta. Deseo que esta sea la última actualización que escriba, porque sé que hacer otra implicaría que algo grave ocurrió otra vez. Ya ha pasado casi un año desde todo esto, y quiero contarles algo bueno. Hemos estado libres de Bruno, y Lily está mucho mejor. Algunos preguntaron, ¿cómo está Félix? Está muy bien. Ha sido un gran apoyo emocional para ambas.
Nos ayuda a reducir el estrés, y se ha convertido en un compañero fiel en nuestra pequeña familia. Estoy muy agradecida de tenerlo. Gracias por preocuparse.